Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos una vez más a este estudio bíblico teológico de los días miércoles, en el cual estamos estudiando la hermosa carta de Santiago. Antes de comenzar, solo quiero ponerlo un poco en contexto. Recordemos que la carta de Santiago es una carta muy especial porque fue escrita antes de cualquier otra carta o cualquier otra epístola que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Él no tenía ninguna referencia de Pablo, de lo que él había escrito, ni lo de Pedro, porque no existían esas cartas, sino que Santiago tuvo una gran influencia precisamente del Antiguo Testamento, del judaísmo y de las palabras de Jesús. En ese contexto, entonces, entramos al texto que hoy nosotros vamos a estudiar, que es un texto que es del versículo 19 hasta el versículo 26, hasta el versículo 27. Vamos a decir que este día terminamos el capítulo 1. Todo lo que hemos visto anteriormente es la introducción realmente de la carta. Ahora que él ya habló que las pruebas de fe son una oportunidad para crecer si se persevera con sabiduría, y que Dios no tienta a nadie, sino que por el contrario, Él es bueno en medio de las pruebas. Entonces lo que hoy Él va a enseñar es que en medio de estas circunstancias y pruebas de fe, los cristianos, siendo probados, van a manifestar que son aprobados por Dios por medio de su obediencia al Evangelio. Por eso es que el título del estudio de esta noche es El que cree en el Evangelio, obedece el Evangelio, porque resume completamente la idea del texto que nosotros vamos a estudiar. Supongamos, hermanos, que usted es un dueño de empresa y usted tiene que irse del país por X razón. Se va a ir 5 años del país. Y usted tiene un gerente en el cual usted confía mucho, alguien que va a hacer el rol de un ejecutivo que va a estar cuidando su empresa. Usted se sienta con él, usted le da indicaciones, pero usted le dice: mira, en estos 5 años yo no voy a estar acá, pero yo te voy a estar escribiendo. Te voy a estar escribiendo unos correos, te voy a dar ciertas indicaciones, te pido que tú me informes cómo van las cosas. Y usted se va y resulta que usted le escribe cartas. Él le responde, le dice gracias por sus indicaciones, le vuelve a escribir y él le dice gracias por sus indicaciones, recibido su correo. Usted sigue escribiendo y usted después de 5 años dice: bueno, todo va bien, vamos a regresar a El Salvador. Y resulta que usted viene a El Salvador y cuando entra a su empresa se da cuenta que la empresa prácticamente está en bancarrota. Usted se da cuenta que ya casi no hay nada dentro, las maquinarias desaparecieron y resulta que todos los empleados ahí están. Y cuando usted va a hablar con su gerente, usted le dice: mira, ¿y qué está pasando? ¿De qué? ¿Cómo es posible que la empresa esté así? Yo te di indicaciones, te estoy enviando mensualmente correos para explicarte cómo tú tenías que manejar la empresa. No, hombre, jefe, si yo los leí toditos. Es más, yo me lo sé hasta de memoria. Mire, qué tremenda frase usted puso. Además, yo posteé algunas frases en Twitter. Yo las posteé en Facebook, las frases que usted dio. Mire, excelente frase la que usted escribió. Yo se las leí a todos, se las enseñé. Hasta hicimos como que fuera un discipulado, fíjense, en la empresa. Yo le leía sus cartas y yo le leía las cosas y todos decían casi amén. Esto parecía un culto, fíjese. Pero ¿y entonces? ¿Por qué está la empresa así? No sé, usted mandó la carta, nosotros la leímos. Pero hicieron lo que yo les dije. No, jefe, no hicimos nada. Se nos pasó que teníamos que hacer lo que usted nos dio a indicar ahí. Obviamente es un ejemplo casi ridículo, ¿no? Pero es lo que Santiago viene a hablar ahora. Lo que Santiago viene a hablar ahora es que va a ser un llamado a los creyentes que están en sufrimiento a que reconozcan que la palabra de Dios que ellos han creído, esa palabra de verdad que leímos en el versículo 18, el último de la semana pasada, esa palabra que Dios nos dio, ese evangelio que Él nos regaló, exige algo, exige una obediencia de aquellos que creen. Lo que Él viene a enseñar es que todos los creyentes debemos de recordar que la palabra de Dios que nosotros creemos y el evangelio que nosotros creemos y aquello que nosotros leemos en la Escritura no solamente es para ser creído, sino que es para ser realizado.
y que por lo tanto el mismo evangelio que nosotros creemos exige obediencia al dicho evangelio. Santiago nos va a predicar hoy, esta noche, de que la fe verdadera en Cristo, por medio de su evangelio, se testifica por la obediencia al mismo evangelio. Santiago nos va a enseñar esta noche que el que ha aceptado el evangelio, vive el evangelio, obedece el evangelio y practica el evangelio cada día. Y él va a demostrar que si en una persona no hay evidencia de hacer la palabra y ponerla en práctica, la palabra que habla o que predica él creer, es porque él realmente no ha creído la palabra. Y es impresionante lo que él va a hablar. Entonces, por eso, qué interesante cómo él comienza esta porción del texto en Santiago 1, versículo 19 y versículo 20, diciendo: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando él habla de que tenemos que ser prontos para oír, este es un hebraísmo que los judíos lo entendieron perfectamente. Para nosotros hay que entender un poco o buscar a qué significaba en la cultura de ellos. Pero pronto para oír se refiere a hacer algo. Pronto para oír es pronto para hacer. Pronto para realizar algo. Entonces dice, pero que cada uno sea pronto para hacer o pronto para oír, tardo para hablar. Es decir, la palabra tardo para hablar, el sentido es: no trates de enseñar aquello que todavía tú no vives. En otras palabras, no te atrevas a predicar lo que tú no vives. Y luego dice, así que sé pronto para oír, tardo para hablar, pero por tanto tardo para la ira. Tardo para la ira es lento en enfurecerse. Ahora, ¿por qué Santiago habla esta porción acá? Porque pareciera ser como que hay una total desconexión con lo que él venía hablando de las pruebas de fe, de la obediencia al Señor. La pregunta es, ¿por qué una persona tiene que ser tardo para irarse, tardo para hablar y pronto para oír? Y él dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, porque en la ira del hombre no obra. ¿El qué no obra? La justicia. La palabra no obrar, interesante, significa no funciona o no se produce. Por lo tanto, está hablando de que en la ira del hombre, cuando un hombre está airado por su propia ira, la justicia de Dios no funciona. Es decir, no se produce la justicia de Dios. Ahora, la frase justicia de Dios es importante aclarar el sentido que Santiago le está dando, porque la palabra justicia de Dios, esta frase, viene desde el Antiguo Testamento. Es una frase que tiene muchos significados teológicos. De hecho, hay ciertos versículos en el Nuevo Testamento que incluso esta frase está hablando del Evangelio, un sinónimo para el Evangelio. Entonces, es una palabra tan especial o una frase tan especial que el significado siempre está asociado a su contexto. El contexto marca lo que significa justicia de Dios en el texto que uno está leyendo. Entonces, en Santiago, cuando él habla de que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿qué está enseñando él? Bueno, en el contexto, lo que él está enseñando entonces, según este contexto, es que la ira del hombre nunca es un instrumento para efectuar la vida correcta que Dios demanda de sus hijos en tiempos de prueba. En otras palabras, o en palabras más simples, la ira del hombre no produce la vida justa que Dios desea. En la ira humana jamás se produce un comportamiento que agrade a Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ahora, qué importante es en tiempos de prueba tener un comportamiento que agrade a Dios. Póngase a pensar esto. Si en el día a día, sin tener grandes problemas, Dios requiere obediencia de nosotros, ahora usted se imagina en tiempos de prueba lo importante que es obedecer a Dios.
Entonces Santiago lo que está enseñando es que en la ira del hombre no jamás se va a producir esa vida correcta que Dios demanda. Y que él ya viene trabajando en la misma carta como introducción. Y es que es entendible por qué Santiago está hablando de esto. Recordemos el contexto de la carta. Ellos estaban en sufrimiento, ellos estaban airados. Varios de ellos probablemente. Dígame usted si uno no se enoja cuando de verdad comienza a haber verdaderos abusos en un país. Tal vez 1 año usted lo soporta, tal vez 4 años alguien lo soporta, pero después de cierto tiempo, cuando hay abusos sociales, el mismo pueblo se levanta en ira. Pues lo que Santiago está diciendo a personas que están sufriendo abuso, que están sufriendo injusticias, que su respuesta no puede ser con ira hacia ellos, hacia quienes les abusan. No puede ser con ira, porque en la ira del hombre jamás se va a manifestar la vida correcta, lo que es correcto ante los ojos de Dios. Cuando el ser humano es abusado, hay momentos que actúa con ira. Entonces Santiago, por eso no es extraño que él hable de esto relacionado a la obediencia. Así que, en palabras simples, lo que Santiago está enseñando en esta porción es que la ira del hombre no produce la vida justa que Dios desea y que Dios demanda. Ahora voy a hacer una aclaración importante. En la Escritura hay algo que los cristianos le llamamos la ira santa, ¿verdad? Es una frase que comúnmente se ocupa, o una ira justa. Santiago no está hablando en este texto de ese tipo de ira. Esa ira es aquella indignación que usted siente cuando se está transgrediendo la palabra de Dios o cuando hay un pecado involucrado. Es aquella indignación que surge contra el pecado. ¿Se acuerdan ustedes la ira que tuvo Jesucristo en el templo y que él botó las mesas de los cambistas? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? A esa ira me refiero. Muchas veces nosotros los cristianos tenemos ira que surge de la indignación por ver una injusticia. Santiago no está hablando de ese tipo de ira. Está hablando de aquella que es pecaminosa. Y hago la aclaración para poder entonces seguir estudiando el texto. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer entonces para dominar sobre la tentación de hablar con violencia, actuar con violencia, vivir con ira contra aquellos que abusan y actúan injustamente contra ellos? Bueno, hoy Santiago nos va a hablar en el siguiente texto cómo se hace. Vamos a ver el versículo 21 al 27, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Si en tiempos de paz se requiere sabiduría para obrar la voluntad de Dios, hermanos, cuánto más en tiempos de aflicción y en tiempos de persecución tenemos que requerir de la sabiduría para vivir. Santiago, por tanto, en este momento va a dar 2 mandatos principales en este texto a personas que están sufriendo y que son tentados con la ira, con airarse. Y estos 2 mandamientos es: reciban la palabra y hagan la palabra. Veamos el versículo 1 cuando habla de recibir la palabra. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. La palabra desechando significa apartar de uno mismo algo o dejando a un lado. Esta palabra desechar, porque dice por lo cual, desechando.
Esta palabra desechando tiene el sentido de quitarse la ropa para ponerse otras. Es como cuando alguien se cambia cuando se va a dormir. Se quita la ropa que usó en el día, la deja a un lado porque se va a poner otra. Entonces el sentido de esta palabra no solamente es el hecho de dejar algo, sino que también es de ponerse algo. Es como una sustitución. Entonces lo que está comenzando a decir Santiago es desechando, dejando a un lado la inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada. La palabra inmundicia significa suciedad, siguiendo la misma imagen de la ropa. En otras palabras, desecha tu ropa, desecha la inmundicia, desecha lo sucio que hay en ti, déjalo a un lado, y luego dice, y todo resto de malicia. La palabra malicia es maldad. Ahora, cuando dice todo resto, significa toda forma que toma la maldad en tu vida, todo vicio, que no es virtud obviamente, todo lo contrario de virtud es vicio, todo vicio que hay en tu vida, todo lo que es malo que tú haces, dice, deséchalo. Deséchalo. Desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, entonces viene el mandamiento principal, recibid con humildad. La palabra recibir con humildad es acepta con gentileza, acepta con dulzura, acepta o da la bienvenida. ¿A qué? A la palabra, ¿qué dice, hermanos? Implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿A qué palabra se refiere? Al Evangelio, que es la única en toda la Escritura que tiene la capacidad de salvar ¿el qué? Nuestras almas. Lo digo porque obviamente al tener una influencia del judaísmo fuerte Santiago en sus cartas, no está hablando de la ley de Moisés, sino que está hablando de la palabra que ha sido ¿qué? Implantada en nosotros. Aquí lo que está hablando entonces Santiago es del Evangelio. Lo que está diciendo entonces Santiago es que cuando habla de recibir con humildad la palabra implantada que salva el alma, él está hablando de que tenemos que aceptar con humildad y dar la bienvenida al Evangelio, pero como una norma de justicia para cada día. Como una norma de justicia para la vida diaria. Para entender este punto de norma de justicia, se entiende mejor con aquella promesa que a través de la boca de Jeremías Dios envió al mundo cuando habló del nuevo pacto. En Jeremías 31 encontramos que cuando Dios anuncia este nuevo pacto que iba a hacer con su pueblo, Dios promete poner su ley, ¿dónde? ¿En el qué? Implantarlo en el corazón de sus hijos. Y esto Dios, ¿por qué lo hizo? En el mismo capítulo lo entendemos. Dios lo hace así porque los fracasos constantes del pueblo hebreo en tratar de cumplir la palabra de Dios, eso mostró que el corazón humano es incapaz por sí mismo de seguir las reglas de Dios. Reglas externas, el corazón es incapaz de seguirlo, porque es un corazón de piedra. Por lo tanto, Dios lo que hizo es un trabajo interior, regeneración, dando a las personas un corazón nuevo, para que con este corazón entonces se pueda responder a la palabra de Dios en obediencia. Entonces, eso fue lo que Dios prometió en Jeremías. Y lo voy a leer, dice Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Sabemos que es en la venida de Jesucristo, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán entonces mi pueblo. Entonces, Santiago está recordando claramente a sus lectores originales que ellos son los que han experimentado el cumplimiento de esta maravillosa promesa. Y así todos los cristianos en el mundo de todas las épocas. Que Dios ha implantado en nosotros su palabra, que es el Evangelio, aquella palabra que salva el alma, que es el Evangelio. Entonces, cuando Él dice, denle la bienvenida a esa verdad, denle la bienvenida a ese Evangelio, recordemos, hermanos, Él no le está hablando a inconversos. Él está hablando a personas ya que convertidas. Entonces Él está diciendo, es un mandato bien impresionante. Santiago le está diciendo a los cristianos, a los que ya tienen la palabra implantada. Ok, señores,
Denle la bienvenida a la palabra implantada, ya no solamente como una palabra que lo salvó, sino que ahora se vuelve ley para ustedes. El Evangelio es nuestra ley, Cristo es nuestra ley. El Evangelio de Jesucristo es lo que nosotros debemos de cumplir. Por lo tanto, el Evangelio se vuelve una norma de vida diaria para el creyente. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, donde se transfiguró, y estaban hablando acerca del éxodo que él iba a sufrir, dice la Escritura, en su muerte y resurrección, que estaba hablando con Moisés y con Elías? Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Cuando Dios habla y él dice, este es mi hijo amado en el cual me he complacido, él da el mandamiento. ¿A él qué? Ese es el mandamiento. ¿A él qué? Oíd. Cuando él dice eso, dice la Escritura, desaparece la ley y desaparecen los profetas, porque ahora resulta que Cristo, su evangelio, él es nuestra ley para cada día y nuestro profeta. Entonces, tenemos que entender que Santiago está recordando eso a los que están sufriendo. Les está recordando de que el evangelio, hermanos, no solamente fue un mensaje para oír, para mantener la mente de algo que nos salvó pasado, no, sino que el evangelio es la norma presente de vida. Y tengo que vivir por el evangelio y para el evangelio, por medio de la palabra escrita y para la palabra. En resumen, entonces, Santiago nos enseña en este texto que el evangelio es parte de esa buena dádiva y ese don perfecto que el Padre de las luces nos otorga. Y también entonces nos enseña que ese evangelio, como buena dádiva de Dios, trae consigo mandatos que debemos de obedecer. De hecho, en latín, es interesante, el dato regalado, el dato, es decir, el evangelio, el mensaje, el dato, como que fuera de computación, ¿verdad? La data. El dato que Dios nos regaló, la palabra que Dios nos regaló, se vuelve un mandato. Es lo que está enseñando Santiago. Todo dato trae un mandato. Dios nos regala el dato, pero el regalo trae consigo un mandato. Y es lo que les está recordando a ellos. Que obrar justamente en concordancia con la palabra de Dios, esa palabra de verdad, esa palabra implantada que nos ha salvado, obrar justamente en concordancia con esa palabra, es lo que nosotros tenemos que hacer. De lo contrario, se consideraría a esa persona como un falso convertido. Y es lo que ahora él va a demostrar. Así que lo primero que él habla es recibir la palabra. Esa palabra recibir, entonces, ¿qué significa? Darle la bienvenida a que la palabra no solamente es una palabra que te salva, sino que ahora se vuelve una ley para ti. Es tu norma ética, moral de vida para cada día de tu vida. Y entonces ahora viene con el siguiente versículo, el 22, dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Aquí Santiago lo que está afirmando es la realidad de que aceptar la palabra implica hacerla, y hacer la palabra demuestra que la hemos aceptado. Recibir la palabra, que es el mandato anterior, recibir la palabra implica hacerla, y hacer la palabra demuestra que la hemos recibido de verdad. Por eso que alguien que no hace la palabra no puede decir que ha recibido la palabra. Alguien que no hace la palabra no es un verdadero creyente. En la carta de Santiago. Por eso es que en el sufrimiento, ¿quiénes son los que al final van a salir aprobados? Los verdaderos ¿qué? Creyentes, los que perseveraron, los que se mantuvieron obedeciendo el ¿qué? La palabra. Entendemos que no es perfectamente, porque nadie puede hacerlo perfectamente, pero permanecen en obediencia. Entonces, luego dice, pero en este versículo 22, ¿cómo comienza? ¿Con qué vocablo comienza? Sed. Ok, esta palabra es interesante, porque para nosotros sed es como sean, ¿verdad? Pero la palabra significa conviértanse.
Esa es la palabra literal, conviértanse. Pero no en la conversión porque ellos ya eran creyentes. Está hablando de que deben de convertirse en ¿qué? En hacedores, exactamente. Es un mandato, la palabra sed es un mandato en este versículo. Es un mandato a convertirse en hacedores de la palabra. Porque si ellos solo oyen la palabra sin llevarla a práctica, ellos se engañan a sí mismos. Porque ellos van a pensar que ellos pueden crecer, que ellos pueden madurar, que ellos pueden perfeccionarse como creyentes sin obedecer la palabra. Mire, eso es bien común en el cristianismo. Conviértete en un ¿qué? Hacedor, no solamente un ¿qué? Un oidor. Porque tú puedes ser un buen oidor, pero no practica la palabra. Entonces, ¿el engaño cuál es? Porque te dice, ser hacedor de la palabra y no solamente oidor, es que se engaña a quién. Porque el engaño es este. El engaño es que si tú vienes a la iglesia, si tú escuchas palabra, si tú de repente lees la escritura y tú haces tu discipulado, haces tu devocional, pero sin poner en práctica nada de eso, porque tú quieres tener tu vida a tu propio criterio, tú piensas que con venir a la iglesia y a escuchar todo eso vas a madurar, crecer y perfeccionarte en Cristo. Ese es el engaño. Por eso es que dice el versículo 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, ahí está, el que oye, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Santiago compara entonces la palabra de Dios aquí con un espejo. Es porque en el pensamiento helenístico que estaba impregnado en la época, obviamente, de Santiago, en el helenismo, el espejo, que era no de vidrio, sino que eran de metales, representaba la distancia entre la realidad y la imagen. En palabras más sencillas, como en la literatura de exhortación que había en aquel momento, de exhortaciones, de consejos, de sabiduría popular, el espejo siempre era, de hecho lo usaron varios filósofos de la época, era ocupada como una imagen, el espejo, de un autoexamen moral. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Santiago si entendemos ese detalle del espejo? Que el que no practica la palabra, solo la oye, pero no la obedece, la oye, pero no la obedece, la oye, pero no la obedece, se impresiona, pero no la obedece, dice, wow, qué palabra la de ahora, pero no la obedece, llega el discipulado y dice, wow, mi mente explotó con lo que enseñaste, pero no la obedece, pero después se va y no la obedece. Dice la Escritura. Entonces, él, por no practicar la palabra que escuchó, se olvida de cómo es él de cara a Dios. Y vuelve a ser exactamente igual. Porque nunca la practicó. Lo que él está hablando es que el que no practica la palabra, solo la oye, pero no la practica, no la obedece, él ve su pecado en un sermón. Él ve su pecado, claro que lo ve. Él es cristiano, recuerda que son ¿qué? Él ve su pecado. Él ve la palabra y estudia en su devocional y llora y, ay Señor, yo así soy. Pero, bueno, además sabe que tiene que cambiar y dice, sí, yo tengo que cambiar, pero porque no la obedece, entonces, por no recordarla, por no reflexionar en ella, por no estudiarla y por no obedecerla, él no cambia. Que ese es el sentido de la parábola del sembrador. Que las 3 primeras tierras, bueno, excepto la primera, las otras 2 la recibieron con gozo, dice Jesús. ¿Cómo reciben la palabra? Con gozo. Así soy, pastor, aleluya. Qué bueno estuvo el sermón este día, estudio bíblico. Wow, qué tremendo. Aprendo increíble. Pero no lo obedece. Entonces, cuando sale, él se olvida de su condición de pecado delante de Dios y sigue siendo exactamente lo mismo. No porque la palabra sea ineficaz. Es porque él no la obedeció. Entonces, el oidor, lo que está diciendo Santiago, el oidor fracasa moralmente en su vida porque él se olvida cómo él es según la palabra de Dios
le mostró que Él era. Por lo tanto, a los minutos que sale de un sermón, a los minutos que sale de su estudio bíblico, a los minutos que sale de su devocional, él vuelve a pensar de sí mismo como antes pensaba. Se olvidó de cómo Dios le mostró que Él es en ese momento delante de él. En otras palabras, se olvida de cómo Dios lo ve a él. Entonces viene ahora Santiago y va a contrastar. Dice, este es el que no hace la palabra. Hoy veamos el que hace la palabra, versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora contrasta, viene Santiago, él habla que la palabra a través de la cual nosotros obtenemos vida nueva y que es implantada por Dios en nosotros, es una palabra que tiene que ponerse en práctica, pero para experimentar la libertad que ella nos promete diariamente. No estamos hablando de un pecado para salvación, estamos hablando de la libertad diaria que necesitamos de nuestros vicios, del pecado diario. Santiago lo que está diciendo es que esa palabra que está implantada para que ese poder de salvación, ese poder de libertad nos libre de nuestros vicios diarios y vayamos siendo perfeccionados por la misma palabra. Para que eso suceda en nosotros se requiere que nosotros obedezcamos dicha palabra. En otras palabras, si alguien quiere los beneficios del poder de salvación del Evangelio, entonces debe de abrazar el Evangelio como guía y norma para su vida moral. Por eso dice, el que mira atentamente a la ley perfecta. Si usted lo compara con el versículo anterior, dice el que mira. Aquí dice el que mira ¿qué? Atentamente. Significa esta frase, lo que está hablando es aquel que permanece. Es más, mire, el vocablo atentamente, ¿sabe cuál es? Es la misma palabra que se ocupa cuando vino las mujeres en el sepulcro de Jesús y dice que ellas se inclinaron a ver el sepulcro, se inclinaron. ¿Para observar qué? Para observar cómo, atentamente, si estaba ahí el cuerpo de Jesús o no. La palabra atento aquí significa inclinarse para investigar. Y esto tiene algo fuerte entonces. Está diciendo aquel que no solo lee la Escritura, sino que hace con la Escritura. La estudia formalmente. Aquel que adquiere sabiduría estudiando la Escritura comienza a entender su mensaje, practica, entiende, no solamente leerla, hace su estudio, puede ser un estudio inductivo, puede ser ya aplicando reglas hermenéuticas, pero aquel que investiga, o sea, aquel que de verdad se deleita en la Escritura, aquel que se inclina, es lo que está diciendo esta palabra, pero el que mira atentamente. Ahora, ¿qué tiene que mirar atentamente? Dice Santiago. ¿Cómo le llama aquí a la palabra? A la ley que perfecta, la ley de la libertad. Aquí es interesante porque si en el versículo anterior Santiago habla de la palabra, y en el versículo 21 al 22 habla de la palabra, y en el versículo 18 habla de la palabra, y en las tres ocasiones se refiere al Evangelio, qué interesante que aquí Santiago cambia esa frase, y ya no a la palabra, ya no le llama la palabra, sino que ahora le llama ¿cómo? Ley. La pregunta es ¿por qué? Interesante. Y es que tenemos que entender que Santiago lo hace para enfatizar la función y el carácter normativo que tiene el Evangelio para nosotros, que Él norma nuestra vida. El Evangelio no solamente es descriptivo, nos describe lo que Jesús hizo. El Evangelio es un mandato, no solamente en creer en Él, sino a mantenernos creyendo en Él y obedeciendo sus mandamientos que están incorporados en el Evangelio. Por eso es que le pone la misma palabra con el sinónimo de ley. Aquí la palabra ley, por favor no vaya, aunque tal vez obviamente uno lo pudiera pensar, pero no se refiere a la ley de Moisés, sino que se refiere a toda la palabra de Dios, que ha sido, por eso se le llama la ley que perfecta, porque es toda la palabra de Dios que es perfeccionada
madura o completada, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Está hablando de lo mismo Santiago. Él no está hablando de la ley. Es más, no hay evidencias textuales en toda la carta de que él se refiera a la ley de Moisés como una norma de vida para el creyente, sino que él habla que la norma de vida es el Evangelio. En otras palabras, la ley de Moisés interpretada y cumplida y perfeccionada en Cristo, y todo lo que surge de esto para nosotros, ese Evangelio se vuelve una norma de vida. Así entonces, hermanos, el Evangelio, cuando se obedece el Evangelio como una ley, es cuando el Evangelio se vuelve una fuente de luz y de poder que nos libera poco a poco de nuestros vicios y pecados a quienes lo están practicando. Y está hablando de creyentes. La manera en que tú eres transformado, la manera en que tú eres cambiado por la palabra, es cuando tú comienzas a practicarla y obedecerla. Ahí Dios comienza poco a poco, lo que está enseñando Santiago, porque se vuelve una ley. Cuando tú comienzas a predicar y a practicar y obedecer el Evangelio que tú crees ya, que te salvó, Dios comienza a hacer un proceso de transformación en tu corazón, y los vicios que tú tienes ahora, Dios va a comenzar a modificarlos y tú vas a ser transformada. Por ejemplo, puede ser que haya creyentes que cuando se convirtieron seguían mintiendo. Por un año entero siguieron mintiendo. 3 meses, 5 meses, lo que sea. Y la palabra, cuando comenzaron a practicarla y a creerla y a practicarla, resulta que hoy no mienten. Entonces, de eso está hablando Santiago. Ahora, no solamente dice eso, sino que luego dice, una vez más, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, por eso se habla de ley de la libertad, porque libera de vicios en la medida que se practica. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor que, olvidéis, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando aquí habla de un hacedor eficaz, esa palabra hacedor eficaz significa alguien que trabaja y que cumple aquello que se le ha sido demandado por un mensaje. En este caso, hacedor eficaz es aquel, Santiago lo está describiendo claramente, es aquel que trabaja el Evangelio, que trabaja los mandatos incluidos en el Evangelio para cada día, que se esfuerza por de verdad obedecer a Dios, de obedecer su palabra, de obedecer su Evangelio. No es extraño que Santiago ocupe esta frase, porque este versículo se entiende fuertemente con aquello que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, de entre todo lo que dijo Jesús, Él dice que los que oyen la palabra y la guardan son ¿qué? Jesús dijo en las bienaventuranzas que aquellos que escuchando la palabra y la practican son ¿qué? Bienaventurados. Es lo mismo que está diciendo exactamente Santiago. Una vez más, Santiago, su principal referente para escribir la carta son las enseñanzas de Jesús. Él enseña cómo aplicar esas enseñanzas a la vida diaria. Entonces, aquí vemos nosotros en el Sermón del Monte, con las palabras de Jesús también, que Jesús de hecho fue el que más enfatizó de que las personas tocadas por la gracia de Dios deben de responder con una obediencia radical a esa gracia, precisamente que les lleva a renunciar al mundo y sus filosofías para vivir cada día. En resumen, hermanos y hermanas, este versículo de Santiago nos recuerda que si uno quiere los beneficios del poder de salvación del Evangelio, uno también debe de abrazar el Evangelio como una guía para nuestra vida. Debemos de hacerlo cada día, como una ley moral para nosotros. Las personas que no hacen la palabra, que recibiendo la palabra no hacen la palabra, es una persona que realmente no ha aceptado la palabra de Dios. Por eso es que la olvida fácilmente, porque no la ha recibido realmente. Y es lo que está estableciendo Santiago de manera clara y rotunda en este texto. Así Santiago, por tanto, está afirmando la realidad una vez más, que aceptar o recibir la palabra implica hacerla, y hacerla testifica que la hemos recibido realmente. Ahora, después de explicar todo esto, Santiago va a culminar esta parte del texto que estamos analizando señalando 3 evidencias de que se está realmente obedeciendo al Evangelio de Jesucristo cada día y adorando a Dios correctamente.
Estas evidencias son, es decir, las evidencias que va a mencionar ahorita Santiago, que después va agregando más, pero ahorita van a ser 3 que él me va a mencionar, que dan evidencia de que usted y yo obedecemos al Evangelio cada día, la palabra de Dios cada día, son refrenar la lengua, visitar a los huérfanos y evitar la mundanalidad. Vamos a leerlo en el texto. Dice, versículos 26 y 27, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok, para entender este texto tenemos que entender la palabra religioso. Lo religioso aquí, la palabra religioso, tiene el sentido de alguien que cree tener una relación con Dios. La palabra en sí misma se refiere a todos los aspectos cúlticos de la práctica de una religión, pero el sentido, es decir, el uso de esa palabra en el texto es aquel que cree tener una relación con Dios. Aquí cuando dice, si alguno se cree religioso, es aquel que cree tener una relación con Dios y que cree que le adora legalmente, que le adora verdaderamente y que le conoce a Dios. Ahora entonces Santiago en este texto lo que vemos que él hace es que él va a hacer un contraste entre los que tienen comunión con Dios verdaderamente y los que creen tener comunión con Dios pero no la tienen. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo, no todo el que me diga entrará ¿qué? En el reino de los cielos? Ustedes me dirán a mí, hicimos esto, etcétera. Y yo les diré a ustedes, apartados de mí, malditos, nunca os ¿qué? Os conocí. Exactamente esto. Santiago dice, cuando él habla de lo religioso, aquel que se cree religioso, está diciendo aquel que cree tener comunión con Dios, aquel que cree que él conoce a Dios, pero en verdad Dios no lo conoce a él. Y va a dar las muestras quiénes son. Él va a hacer un contraste entre aquel que de verdad tiene comunión, que es el creyente, el cristiano, que aquel que no tiene, que pensando que es cristiano porque hizo una profesión de fe, pero por no poner en práctica la palabra, queda en evidencia que él no está convertido. Por sus obras es que el árbol, por sus frutos es que el árbol es ¿qué? Conocido. Entonces, veamos qué es lo que está hablando acá. Santiago entonces, él va a hacer una relación entre la falsa religión y la verdadera religión. Él le llama aquí, si se da cuenta, la verdadera religión, una religión pura y sin mácula. Pura es religión legal, es decir, sin pecado. Y la palabra sin mácula significa auténtica. Pero ahí está hablando de la comunión con Dios. Entonces, comienza diciendo, si alguno se cree religioso, es decir, si alguno se cree creyente, que tiene comunión, que con solo oír la palabra basta en la vida cristiana, pero no refrenda su lengua, engaña su corazón, la religión de él ¿qué? Es vana. Su comunión es vacía, no existe, no tiene comunión con Dios. Es fuerte lo que dice Santiago porque la palabra aquí, refrenar la lengua, él está ocupando el ejemplo de una brida de un caballo. De hecho, este es un hebraísmo muy conocido en aquel entonces, en donde Santiago está comparando, como era el uso en aquel momento, la lengua de un caballo, la lengua con un poderoso caballo que va a seguir siendo salvaje y va a hacer lo que él quiera mientras no le estén teniendo tensada el ¿qué? La brida. Exactamente. Entonces cuando dice refrenar la lengua, es decir que todo el tiempo el que tiene verdadera comunión, todo el tiempo tiene, pero estirada la brida de su lengua. Se contiene cuando se enoja. Se contiene. No anda chismeando. No habla con malas palabras. Refrena su lengua. Él es sabio. Está aplicando la palabra. Él vive el evangelio. Él procura el evangelio. Procura obedecer el evangelio. Tiene tensa la cuerda de su boca, de su lengua. Entonces, aquí Santiago está ocupando una doble metáfora, que es lo que más comúnmente tenía este ejemplo, este hebraísmo en aquel momento. En primer lugar, habla de controlar las emociones. Cuando él habla de refrenar la lengua, se refiere a controlar las emociones. Y en segundo lugar, el hablar en general, el hablar. Entonces, él dice, si alguno se cree religioso, pero
no refrena su lengua, sino que engaña ¿a qué? A su propio, hermanos, corazón. Esta frase es importante. La palabra engañar aquí también significa seducir. Está hablando de dar placer al corazón. Entonces la frase queda así, debería de leerse así. Si alguno cree tener comunión con Dios, cree adorarlo, pero sin controlar su lengua y complaciendo las pasiones de su propio corazón, la religión de él, la comunión de él es vana. Es lo que está enseñando aquí. Entonces, porque la palabra vana significa vacío o inútil, que ya en el Nuevo Testamento, de hecho en la carta de Santiago, no lo voy a explicar esta noche, pero para aquellos que yo sé que les gusta estudiar fuerte, estoy diciendo todo esto y que tengan mayor contexto. Las connotaciones que ocupa Santiago para la palabra vacío y vana son dos. En primer lugar, habla de una persona insensata, es decir, habla de insensatez. La palabra vana aquí también la ocupa como insensatez. Y la segunda connotación que tiene en la carta de Santiago es necia por idolatría. Cuando dice que la religión es vana, está diciendo que es una religión no sensata, y que también es una religión, una comunión necia. Pero porque él es un idólatra, exactamente. Lo que está diciendo entonces Santiago es bien fuerte, que la verdadera y auténtica religión o comunión con Dios, por lo tanto, es refrenar la lengua, visitar a los que tienen necesidad y, en tercer lugar, mantenerse sin mancha del mundo. Porque el que diciendo que tiene comunión con Dios no hace por lo menos estas tres cosas, él es un idólatra. ¿Por qué? Porque su comunión es vana. ¿Y por qué le llaman necia? ¿Por qué necedad? Porque hace lo que quiere, hombre. Viene a la iglesia, canta aleluya, dice muchas cosas, hace la profesión de fe, que es una oración falsa, para conversión como tal en sí misma. Viene y hace bastantes cosas, pero al final hace lo que quiere. Nunca obedece. Y ahí pasa toda la vida. Sí, fíjate que yo hago eso, vos pastor, yo hago eso. Y no cambia nunca el tipo. Ok, a esa religión de esa persona Dios le llama necia e insensata. Así que, cuando él habla incluso al final del versículo y dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, es decir, a los que tienen necesidad, recordemos que en Éxodo, recordemos que en Deuteronomio, recordemos que en Isaías, recordemos que en Salmos, Dios da el mandamiento al pueblo hebreo de ir a visitar a las huérfanas. De hecho, él se llama el padre de las viudas. Y por eso no es extraño que, para aquellos que también están estudiando Santiago, que él llama a Dios, dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios. ¿Y qué? Padre. Porque en el Salmo dice que Dios es padre de las viudas. Posiblemente por eso pone el padre. Porque para un judío leer esta frase era obvio. El judaísmo está cargado de mandamientos de hacer bien al que lo necesita. Pero en tercer lugar, él menciona otra cosa, Santiago, que no solamente a las viudas hay que ayudarlas, no solamente hay que refrenar la lengua, sino hay que guardarse sin mancha del del mundo. Es decir, hay que evitar la mundanalidad. Esto es, practicar el mundo pensando que el mundo mismo y sus filosofías y cosmovisiones son un recurso para nuestro crecimiento o nuestra madurez como seres humanos. Entonces, en resumen, hermanos, estar en verdadera comunión con Dios lleva al creyente a practicar una vida justa, evidenciada como ejemplo en tres cosas: refrenar la lengua, visitar a los necesitados, ayudar a los necesitados y evitar la mundanalidad. Ahora, hago la aclaración. Cuando Santiago dice, esta es la verdadera religión, por favor, no voy a ser absolutista, porque Santiago no está siendo absolutista. Santiago no está diciendo es que solo esas tres cosas es la verdadera religión. No. Porque lo vamos a ver después, de hecho el siguiente miércoles. Él comienza a dar más detalle de lo que es la verdadera comunión, lo que provoca la verdadera comunión con Dios. Santiago menciona esto porque esto sirve como introducción de lo que él va a enseñar después. Y de hecho él va a comenzar a mostrar que estas tres cosas que estamos mencionando aquí en el versículo son las cosas que ellos estaban cometiendo como pecado mientras estaban en sufrimiento. Más adelante lo va a demostrar, por eso escribe esto para ellos.
Así que, hermanos, Santiago, por tanto, afirma la realidad que aceptar o creer en el Evangelio de Jesucristo implica practicarlo o hacerlo como ley hoy. Y practicarlo como ley, el Evangelio, demostrará que nosotros hemos creído verdaderamente en dicho Evangelio. Amén, hermanos. En otras palabras, el que cree el Evangelio obedece el Evangelio. Vamos a orar.